Buenas tardes. Buenas tardes. Comenzamos a trabajar con una nueva guía y comenzamos también entonces con uno de los tipos de funciones más vistas por ustedes hasta ahora y que es la primera que vamos a repasar, es la función lineal. Bueno, más allá de lo que tienen indicado en la tutoría semanal para trabajar, la idea de esta presentación es hacer una mirada general sobre algunas cuestiones que son importantes que ustedes tengan presentes a la hora de trabajar con una función lineal. Una función lineal se expresa como toda función. Una de las formas de indicarla es a través de su fórmula, que en este caso, cada vez que estemos en presencia de una función lineal, una de las maneras de indicarla es de esta manera: f de x igual a, que es un número real, por x, que es la variable independiente, más d, que es otro número real. A y b son números reales. El parámetro a se denomina pendiente, deben recordarlo ustedes, pendiente de la recta, y b es la denominada ordenada al origen. Este tipo de funciones se representa gráficamente en los ejes cartesianos por una recta. También lo recordarán. Las ecuaciones de las rectas hay diferentes maneras de expresarlas. La forma que nosotros vamos a utilizar por ahora es y igual a por x más b. La segunda, esta que está expresada acá, la vamos a dejar para un poquitito más adelante. Toda función que responda a esta forma, es decir, un número real multiplicando a x más otro número real, obvio que este más puede ser una suma o una resta según el número real sea positivo o negativo, estará representando a una función lineal, y si la graficamos en los ejes cartesianos, en la gráfica será una recta. Bien, miremos estos ejemplos de funciones lineales en los que a y b toman diferentes valores. En este caso, f de x igual a 2x más 5, en este caso a vale 2 y b, la ordenada al origen, vale 5. Cuando hablamos de la función g de x, a es el número que acompaña a la variable independiente, es decir, a x. Este número en g de x es menos 4 y la ordenada al origen, es un valor que en este caso es 3 medios. Cuando hablamos de la función h de x, está desordenada si lo observan con respecto a esta. ¿Ven que primero acá figura el término que contiene a x y segundo b? Bueno, a veces pueden aparecer expresiones de funciones que estén conmutados los términos, es decir, cambiados de lugar. En este caso, primero está la ordenada al origen y después está el término que contiene a la pendiente, que en este caso es 1,4. La ordenada al origen es 9. J de x está ordenada de la forma en que viene presentada en la fórmula general, es la pendiente 1/3 y la ordenada al origen menos 6. A continuación les muestro las gráficas de estas funciones, que ustedes las pueden obtener de un graficador como cualquiera que GeoGebra. Es simplemente para que vean las 4 rectas que representan gráficamente a la función h, f, g y j. Ustedes las van a aprender a hacer también a partir de la clase de hoy. Una función lineal tiene, dijimos, una pendiente que es la variación de las ordenadas, es decir, es lo que varía en el eje y la función por cada unidad que aumenta la variable x. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si la pendiente es 2, entonces por cada unidad que aumente el valor de x, la y aumentará 2 unidades. Si la pendiente es menos 3, entonces por cada unidad que aumente el valor de x, es decir, cuando x aumenta una unidad, el valor de y va a disminuir 3 unidades. Si la pendiente es un medio, entonces cada vez que x aumente una unidad, la y va a aumentar media unidad. Como este aumento es proporcional, se podrá decir que si en vez de aumentar una unidad x aumenta 2, en este caso la y aumenta una unidad. ¿Por qué? Porque cada vez que x aumenta una unidad, la y aumenta media.
Entonces, cuando x aumenta 2, y aumenta una unidad. Fijémonos en este caso. Si la pendiente es 2, entonces si la x aumenta una unidad, la y aumenta 2. Pero si la x aumenta 2 unidades, la y va a aumentar 4. Bien. Y la ordenada al origen es el valor que toma y cuando x toma el valor 0. Gráficamente es el punto donde la recta corta el eje y. Si la ordenada al origen es 3, significa que la recta corta el eje y en 3. O bien que la recta contiene, al punto 0, 3. Bien, vamos a ver estas cuestiones y cómo todo esto de la pendiente y la ordenada al origen nosotros lo vamos a trabajar, lo vamos a tener en cuenta y lo revisamos porque lo que vamos a necesitar son esos dos parámetros, la pendiente y la ordenada al origen, para poderle darle forma a la recta que representa en el plano a esa función. Para graficar una función lineal, ¿qué quiere decir esto? Obtener la recta que la representa gráficamente. Se necesitan conocer cualquiera de estas dos informaciones. Dos puntos cualquiera de esa función, de esa recta, para lo cual podemos usar una tabla de valores, o bien la ordenada al origen y la pendiente, que da la inclinación, ¿no? Bueno, la ordenada, por ejemplo, miremos la función 1 medio de x menos 3. Como ya dijimos, la pendiente es 1 medio y la ordenada al origen es menos 3. Entonces, lo primero que voy a graficar en los ejes cartesianos es el punto que representa a la ordenada al origen. Si la ordenada al origen es menos 3, ¿qué dijimos anteriormente? Dijimos que es el punto donde la recta va a cortar al eje de las ordenadas, es decir, al eje y, en este caso en menos 3, y marcamos ese punto. Ahora, que la pendiente sea 1 medio quiere decir que por cada unidad que aumenta x, la función aumenta 1 medio, es decir, si x varía x en 2 unidades, como ven acá, la y aumenta 2 unidades. Entonces fíjense lo siguiente. Otra forma de hacerlo es, el numerador representa de la pendiente la cantidad de unidades que varía la función por cada unidad, cada 2 unidades que varía la variable independiente x. ¿Qué quiere decir? A partir de la ordenada al origen, que es el primer punto que nosotros ubicamos, menos 3, este numerador dice, bueno, el numerador es positivo, entonces a partir de ahí subimos una unidad por y como el denominador es 2, nos movemos 2 unidades a la derecha por x. A partir de la ordenada al origen, subo la cantidad de unidades que me indica el numerador y me desplazo a la derecha la cantidad de unidades que representa el denominador. Ahí obtengo otro punto y como dos puntos del plano representan una única recta, como ya lo vimos en la unidad anterior, trazo la gráfica de esa función que falta solamente unir con una regla estos dos puntos. Esa es una forma de graficar la función, que es la que vamos a utilizar porque es, digamos, la más económica, la más rápida de hacer. Otra forma que ustedes pueden utilizar es la de utilizar una tabla de valores, en la que elijo algunos valores de x. Acá se eligieron, como el dominio de la función son todos los reales, puedo elegir cualquier número real. Acá se eligieron el menos 2, el 0, el 2 y el 4. ¿Y cómo obtengo los valores de la función? Bueno, recuerden esto. Si x vale 0, vengo a la fórmula de la función, reemplazo la x por 0 y hago las cuentas. 1 medio por 0 es 0, menos 3, menos 3. ¿Qué significa? Que cuando x vale 0, la función vale menos 3. Cuando x vale menos 2, reemplazo en la fórmula de la función la x por menos 2, hago la cuenta y resulta que y vale menos 4. Y así para los otros dos puntos. Luego ubico esos puntos en el plano. El 2 menos 4, que es este, el 0 menos 3, que es este,
el 2 menos 2, que es este punto, y el 4 menos 1, que es este. A ver, ¿era necesario poner tantos puntos? No, porque con 2 dijimos que es suficiente, pero es para que ustedes tengan una idea más aproximada y después puedan trabajar algunas otras cuestiones que vamos a ir proponiendo en la práctica siguiente. Una cuestión más. En esto de trabajar con la función lineal, a veces uno puede querer determinar si un punto pertenece o no a la gráfica de la función. Por ejemplo, yo digo, el punto de coordenadas 0 menos 3 pertenece a la gráfica de la función, está en la tabla de valores de la función, ¿no? El punto 2 menos 2 pertenece a la gráfica de la función. Pero supónganse que yo diga, por ejemplo, el valor que le corresponde a x igual 1,5. No es tan fácil de determinar porque no puedo, como no es un valor exacto como estos, no puedo determinarlo. Y a partir del gráfico no sería un procedimiento de los que se utilizan en matemática. Entonces, ¿cómo hacemos para determinar si un punto pertenece a la gráfica de la función o no? Por ejemplo, siguiendo en el trabajo con la función que veníamos haciéndolo, yo quiero saber si el punto de coordenadas 6, 0 pertenece a la gráfica de la función. Miren lo siguiente. Para la gráfica que yo hice, si yo quiero valerme del gráfico, para la gráfica que yo hice, el 6, el valor x6, no lo tengo en la gráfica. O sea, y si yo considerara, por ejemplo, bueno, ustedes me podrán decir, bueno, profesora, estiro un poquitito la recta, pero ¿y si les digo el 11? No es la idea, ¿no? La idea es trabajar con un procedimiento que sea mejor. Por ejemplo, si yo quiero saber si este punto de coordenadas 6, 0 pertenece a la gráfica de la función, debe verificar su ecuación. ¿Qué quiere decir esto? Que reemplazando en la ecuación de la recta el x por 6 y la y por 0, cuando yo haga esta cuenta, 1/2 por 6 menos 3, esta igualdad tiene que ser verdadera. ¿Qué quiere decir? Que de un lado y del otro del signo de igualdad tengo que obtener ese mismo número, que en este caso es 0. Y observen que se cumple. Entonces, en este caso, ¿qué digo? Que el punto pertenece a la gráfica de la función porque la verifica, porque verifica su ecuación. Consideremos este otro punto, el punto de coordenadas menos 4 menos 3. Quiero saber si pertenece a la gráfica de la función. El procedimiento es el mismo. Reemplazo la x por menos 4, la y por menos 3, y cuando resuelva la cuenta del segundo miembro, si el punto pertenece a la gráfica, debería obtener menos 3 en el segundo miembro. Y si no obtengo menos 3, esta igualdad no es verdadera, lo cual me muestra que no verifica porque no obtengo de ambos miembros el mismo valor. Entonces decimos que el punto no pertenece a la gráfica de la función. ¿Por qué? Porque no verifica su ecuación.